Ok, buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos domingo 2 de agosto, es ya el mes 8, rapidísimo que va el año, comenzamos ya con el mes 8 y ya vamos en el segundo día, o sea, los días se pasan rapidísimo. Entonces, pues traigo una reflexión que prácticamente la voy a dar al final. Voy a hacer unos comentarios acerca de esta porción. Me encanta esta porción y pues el final es la parte más importante del mensaje de esta tarde, y quiero que veamos versículo 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice nuestra vida, bendice lo que hacemos, y que sea de provecho, Señor, para las cuestiones espirituales. Gracias por este estudio y gracias por permitirnos indagar en tu palabra y ponerla como nuestro ejemplo. Perdón, sí, se me olvidó el capítulo, o sea, la cita bíblica es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 8, es donde vamos a estudiar esta tarde. Mil disculpas, así soy despistado, entonces les pido una disculpa. Pero vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición nuevamente que nos das de tu palabra. Y Señor, pues ayúdanos y que te agrademos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Una doble oración por no haberles dado el versículo al principio. Ok, dice pues aquí el apóstol Pedro. Hay muchas Biblias que le ponen ahí San Pedro y San Pablo. La mía dice nada más Pedro. Entonces yo soy, como éramos cuates, entonces yo soy muy, ¿cómo se le llama a alguien que? Igualado, soy muy igualado. Pedro es, pues ya a la edad que tengo yo ahorita, yo creo que ya andamos más en la edad, así de que puedo igualarme con él y entenderlo en muchas de sus expresiones. Ahora que pasan los años y leyendo sus cartas, son cartas muy hermosas, principalmente animando a la gente a sufrir por Cristo. Es una de las cosas que él nos invita, a sufrir por Cristo. Y el final del capítulo 3, él habla acerca de Jesús, el Cordero que murió y que padeció por nuestros pecados, en fin, que resucitó y está en la presencia de Dios, y retoma un poquito este mensaje y nos habla a los cristianos, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, él vino, siendo Dios, se hizo carne, tomó carne, se hizo una persona como nosotros, un humano, aunque la mayoría de la gente del mundo de ahora ya no lo crea. Ya hay tantas cosas. Yo me admiro. No me gusta buscar predicaciones ni buscar enseñanzas, porque veo tanta desviación y me da tristeza que los jóvenes principalmente acuden mucho a YouTube, a todo ese tipo de enseñanzas en contra de Jesucristo, y eso estorba grandemente para el conocimiento verdadero. Y
dice aquí la carta de Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, es decir, nosotros también, armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento de él desde que llegó a este mundo? Su pensamiento siempre fue el mismo: voy a morir por mi pueblo. Principalmente, dice, yo vine por las ovejas descarriadas de Israel. Ya posteriormente fuimos incluidos, ya se hablará alguna vez de esto, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Él nos incluyó, gracias a Dios, participamos de ese evento de salvación, si no, estaríamos perdidos. Si Él no lo hubiera hecho, porque le dijo a Abraham que serás bendición a todas las naciones, entonces la promesa fue a Abraham y el cumplimiento fue Cristo. Pero Él dice que vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ese pensamiento de voy a sufrir. El hecho de que seamos cristianos, me acuerdo yo cuando estábamos en alguna de las iglesias pentecostales, ellos hablan mucho de nosotros no tenemos por qué sufrir porque somos hijos del rey, que tenemos que exigir y que tenemos que pedir, como si fuéramos merecedores de esto. Y la verdad es que somos merecedores de un castigo. Gracias a Cristo, Él quitó el castigo que merecíamos, pero seguimos mereciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo? Bueno, Pedro dice que debemos tener ese pensamiento. Yo no vine a gozar. Este mundo no está hecho para un cristiano, sí, hay que vivirlo, dice Pablo. Lo vimos la semana pasada, me parece, gozando, pero como si no estuviéramos gozando, es decir, no es lo importante el disfrute de este mundo. Y luego dice, pues, quien ha padecido en la carne, es decir, quien murió en la carne, hablando de Cristo, terminó con el pecado. Él acabó con las consecuencias del pecado. Y triste para aquella gente que no quiere entender, triste para aquella gente que prefiere vivir como si esto fuera una mentira y dedicarse a las inmundicias de este mundo que vienen aquí enseguidita. Dice, versículo 2, ¿por qué tenemos que tener ese pensamiento? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, algunos quizá tendrán más tiempo de vida. Yo aquí veo a mis nietas y digo, pues tienen ellas un camino muy largo, aunque solo Dios sabe quién tiene más y quién tiene menos, pero pues si nos vemos lo normal, lo natural, podemos pensar, me quedan como tantos años, cada quien puede hacer un pensamiento. Y dice Pedro, bueno, esos años que tú piensas que te quedan, no los vivas para ti mismo, vívelos pensando como Cristo. Cristo, los 33 años que estuvo aquí en el mundo, siempre pensó, voy a ir a la cruz, y se los contaba continuamente a los discípulos. Me es necesario. Ese era el pensamiento. Por eso dice Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, porque el tiempo que resta todavía es infinito. Pero en esta carne es limitado. Hay un tiempo final para esta carne. Todos tenemos ya en la mente de Dios un tiempo establecido. Pero dice que vivamos con el pensamiento de Cristo. Dice ahí versículo 2 a la mitad, dice conforme a las concupiscencias de los hombres. Como hombre, como ser humano, todos tenemos ciertas inclinaciones a ciertos pecados. No todos tenemos el mismo pensamiento, no todos tenemos el mismo deseo de pecar. A algunos les gustará un pecado, a otros les gustará otro, todo de acuerdo a la concupiscencia de su carne. Por eso, cuando yo critico a alguien porque es mal hablado,
estoy apuntándome a mí mismo porque yo tengo otra debilidad en mi carne. Entonces dice el apóstol Pedro, no vivas ya sometido a esos deseos. Y dice, no conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La vamos a ver aquí enseguida. Estamos viendo los miércoles acerca de los 10 mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Vimos en el primer mandamiento que no debemos de tener dioses ajenos. Vimos en el segundo mandamiento que no debemos de tener imágenes. Vimos en el tercer mandamiento que no debemos tomar su nombre en vano. Y vimos en el cuarto mandamiento que debemos tenerlo como número 1 y dedicarle cuando menos un día consagrado a Él, como Él lo estableció al principio. Son cambios que Él todavía no hace. Él sigue siendo el mismo pensamiento. En estos 4 mandamientos Él sigue teniendo el mismo pensamiento. El miércoles veremos un poco más acerca de este 4 mandamiento. Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego nos dice a los cristianos para que hagamos un freno. Dice, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Como gentil, yo tuve muchas cosas que le di vuelo y libertad. Pero hay mucha gente que aún habiendo aceptado a Cristo, habiendo entendido lo que Cristo hizo por nosotros y tratando de vivir una vida cristiana, dejan que sus deseos, sus concupiscencias sigan y sigan. Es que no puedo. Y siguen. Y dice Pedro, bástate, ya. Baste. Bueno, la palabra viene siendo lo mismo, o sea, como nos está diciendo, párale. Lo que pasa es que aquí lo tengo muy marcado y se me borró gran parte del versículo. Baste. Igualmente puedo pensar, Pedro me está diciendo, ya, párale. Dice, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, y luego ya menciona ciertos pecados en lascivias, hablando de desenfrenos, pues lo que está el mundo ahorita en boga, haciendo lo que quieren y pensando, Dios me hizo así y yo puedo hacer lo que quiera y así soy, pero esto dice Pedro, esto se llama lascivia, es decir, una lascivia es un pensamiento mal llevado. Y luego dice concupiscencias, es decir, lo que cada quien tenemos en nuestro corazón, embriagueces. A Dios no le gusta la embriaguez, no le gusta, pero para nada. Por eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos dice, hey, nada de eso. Y las personas que tienen como un pretexto, es que Jesús tomó vino, y no es momento de meternos en ese pensamiento, pero yo estoy en la idea de que Jesucristo nunca tomó vino para embriagarse, jamás. Entonces nosotros no debemos de pensar en ese tipo de debilidades del humano. Orgías. En el tiempo en que Pedro escribió, este tipo de fiestas eran muy comunes dentro de la gente de mucho dinero. Los líderes de Roma eran muy tendientes a hacer, y más porque sus dioses
les pedían este tipo de pecados. Entonces dice Pedro, ya párenle, báste esto, ya no hagas más esto. Disipación, es decir, pecados que tienen que ver con libertinaje. Y dice, y abominables, ¿qué dice? Idolatrías. Pedro mete dentro de todos estos grandes pecados, porque si lo vemos, son pecados muy, muy fuertes. No está hablando de simples malos pensamientos, no está hablando de cositas muy pequeñitas, no, está hablando de pecados muy graves, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. Está hablando de gente asquerosa, aún viéndolas en su pecado, porque es horrible ver a una persona cayéndose. Y yo cuántas veces lo hice, salir de una fiesta y agarrándome de las paredes o haciendo un show horrible. Ves tú a esos borrachos hasta peleándose con el aire y cosas horrendas. Bueno, Pedro hace una comparación de todo esto con idolatría. Para Dios la idolatría es semejante a todo esto. Por eso a su pueblo no le menciona cada vez que le habla de pecado, no le menciona todos sus pecados, le menciona idolatría, idolatría, idolatría. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Dios en el centro de su corazón, todo le es fácil. Una persona que le da culto a un ídolo no tiene ese deseo de portarse bien como a Dios le gusta. Entonces Pedro dice, y abominables idolatrías. Abominable quiere decir algo que no nos gusta. Cada quien pudiéramos pensar qué es lo que no nos gusta. Bueno, algo peor que eso. Es como si llegáramos a un bote de basura de ahí del mercado de abasto y comenzáramos a comerlo como si estuviéramos hambrientos. Eso es abominable, no lo haríamos, pero jamás. Si difícilmente lo hacemos con comidas buenas, pero que no nos gustan, mucho menos con cosas que es abominable. Y para Dios, la idolatría es abominable. Y la mayoría de las religiones en general que tienen ídolos, y podemos hablar de la India, y podemos hablar de musulmanes, y podemos hablar de budistas y de tantas religiones que tienen imágenes como representando a sus dioses. Bueno, dice la Biblia, abominable idolatría. Y luego dicen, es que eso era el Antiguo Testamento. Pues mira, que no. Para aquellos que piensan que es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Pedro nos está diciendo, igual que Juan, miren aquí adelantito en la carta de Juan, igualmente nos habla acerca de esto. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, dice versículo 21. Hijitos, fíjate cómo nos habla, porque cuando él está escribiendo esto ya es un anciano, ya no es ese jovencito que se recostaba en el hombro o en el pecho de Jesucristo, ¿no? Ya está hablando de un hombre mayor, un hombre grande, y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, él termina esta hermosa carta hablándonos acerca de idolatría. Y Pedro aquí en su carta, regresando nuevamente a Primera de Pedro aquí en su carta nos dice a nosotros que ya baste, ya no hagas más, ni siquiera este pecado de idolatría, porque mucha gente todavía le gusta tener ciertas imágenes, porque les recuerda a mamá, porque les recuerda a papá, que porque eran de nuestros ancestros, y dice Pedro, cero. ¿Por qué? Porque la idolatría es abominable. Y una persona que tiene un ídolo está poniendo a Dios más abajo que ese ídolo. Porque dice Dios, hey, yo no lo quiero. Bien, hablando nuevamente el apóstol
de esas personas que hacen este tipo de pecado. Dice, a estos, es decir, ¿de quiénes está hablando aquí? Bueno, está hablando, versículo 3 dice, hecho lo que agrada a los gentiles. Bueno, a estos, ¿a quiénes son estos? A los gentiles, a los que no conocen la palabra de Dios, o los que la conocen y no han tomado decisión, porque hay mucha gente a la que se le ha hablado y ellos dicen, no quiero nada de esto. A estos, a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Qué terrible. No creo que la humanidad haya estado tan descarriada en ese tiempo como lo está ahorita. Hoy recibí un de esos mensajes que te ponen en el WhatsApp de tiempos antiguos, los que nacimos allá en los 50, la diferencia de lo que se hacía antes y lo que se hace hoy. Ahora yo me estoy poniendo a pensar de lo que se hacía allá en la época de Jesucristo. Pues los jóvenes deberían haber sido mucho más limpios que nosotros, y aún así Pedro estaba viendo un desenfreno. Esas generaciones debieron de ser mucho menos desenfrenadas que nosotros. Y sin embargo Pedro dice, no les hagas caso. ¿Por qué? Porque a ellos les molesta que tú llegues a una reunión dentro de tu familia y que te niegues a tomar, que te niegues a fumar, que te niegues a drogarte, que te niegues a todas esas cosas que antes, posiblemente en algunos casos, estaban acostumbrados a verte y ahora ya no lo haces. Les molesta que ya no corras, dice aquí Pedro, a vosotros no corráis con ellos. Ellos van corriendo al infierno. No solamente van caminando, dice Pedro, van corriendo desenfrenadamente, o sea, no tienen un freno. Tú que te subiste al caballo y que sabes lo que significa no tener un freno. Si tú no tienes un freno para el caballo te va a llevar a donde quiera y finalmente te va a tirar. Bueno, así es la vida de ellos. Va desenfrenada, es decir, sin freno. Vemos cómo vehículos pesados se quedan sin frenos y hacen destrozo de viviendas, de carros, de personas. Bueno, eso es lo que Pedro ve en esa gente. Por eso, basta. Como cristianos, basta. Tomémonos un momento de reflexión y digamos, ¿vale la pena aquello? ¿Vale la pena aquellos tiempos? No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que aquellos tiempos nos dejaban? Bueno, pues nomás ve la sociedad como está. Y dice, y os ultrajan. No te preocupes. Por eso dice Pedro, ten el pensamiento de Cristo. A él lo ultrajaron, pues también a nosotros. También de nosotros van a hablar mal, también de nosotros van a quejarse. Uy, es eso que son cristianos. Uy, mira nomás. Siempre va a ser la misma situación, sea familiar, sea amigo, sea compañero, o sea un simple desconocido, simplemente porque tú te pusiste como cristiano. A ellos no les gusta, te ultrajan, te menosprecian. Por eso dice Pedro, debes estar dispuesto. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Ellos van a dar cuenta. Y la mayoría de la gente le molesta que les hablemos del infierno, les molesta que les hablemos de las consecuencias de vivir sin Cristo, de no aceptar a Jesucristo como su Señor. Ellos van a dar cuenta, dice,
dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado. ¿Quién es el que está preparado? Jesucristo. Él va a ser el juez. A Él vamos a llegar todos, porque dice vivos y muertos. ¿Y quiénes son los vivos? Si estudiamos la Biblia, no habla de personas que físicamente están vivos, sino que habla de personas espiritualmente vivos y espiritualmente muertos, como Jesucristo mencionó en su evangelio: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Él refería no a unos cadáveres enterrando a otros cadáveres, sino él está refiriendo espiritualmente. Él veía a su nación como muertos, como muertos. Ya no vivamos como ellos. ¿Por qué? Porque van a dar cuenta. Si ellos siguen en esa carrera desenfrenada, un día sin querer van a estar frente a Cristo, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí simplemente va a tomarles la muerte. ¡Pum! Van a abrir. ¿Cuántas personas han entrado a los hospitales ahora con lo del COVID? Y lo primero que hacen es intubarlos. Y lo que hacen es privarlos. No vuelven a tomar uso de su conciencia. Si esa persona llegó al hospital y lo intubaron, en ese momento esa persona pierde la conciencia, y si se muere así, va a cargar con todo su pecado. Es triste, pero es la verdad. Todavía es más triste que simplemente se muera. No, lo peor es que de ahí se va a ir al juicio. Y como nuestras religiones dicen, no, ¿cómo crees? Dios es muy lindo, Dios. No, dice Pedro, van a dar cuenta. ¿A quién? Al que está exigiendo, al juez de jueces, a Jesucristo, que va a estar ahí recibiéndolos. Dice, para que sean juzgados, versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. Mira, aquí viene ya algo para que nos animemos. Dice, porque por esto, ¿qué es esto? Los que están muriendo, los que están yendo en carrera desenfrenada, esa gente que va desenfrenadamente corriendo en ese camino ancho que va a terminar en la perdición. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los, ¿quiénes? A los muertos. Cuando yo voy y le predico a una persona que no conoce de Cristo, está muerto. Para eso vamos y le predicamos. ¿Para qué? Para advertirle que la carrera que él lleva desenfrenada lo va a llevar al infierno. Así es de que si se enojan porque les decimos esto, pues que se enojen. Porque si yo le digo a alguien, aguas que ahí viene un tráiler a toda velocidad y sin frenos, sería una tontería que siguieran adelante. Y sería una tontería mía saber que viene un tráiler desenfrenado y no le aviso a alguien que va en sentido contrario y que va directo a la muerte. Sería también una tontería mía. Oye, párale. Por eso dice, porque para esto, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Para que sean juzgados en carne, es decir, para que en este mundo, es que tú no tienes por qué juzgarme, dice la gente, no sé si alguna vez les han dicho, es que tú no tienes por qué juzgarme, yo no te estoy juzgando, simplemente te estoy mostrando la Biblia. Y es una manera de juzgarlos, por eso ellos se sienten enjuiciados. ¿Tú quién eres para enjuiciarme? Bueno, yo no soy nada, la Biblia es la que habla. La Biblia está diciendo que tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y mereces un castigo. Dice Pedro, pues para esto vas y le predicas, para que ellos abran sus ojos mientras están en la carne. Y luego dice, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Para qué es la predicación? Pues para que sean salvos. Para que en lugar de que vayan como muertos al matadero, vayan como vivos, espirituales, a vida eterna. Por eso Pedro dice,
estén preparados. No importa que los critiquen, no importa que los juzguen. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Si él hace 2000 años veía el fin, ¿qué tan cerca estamos? Estamos muy cerca. Yo escucho a la gente que no conoce de la palabra, que habla de que el tiempo está cerca. Pues más nosotros que conocemos la palabra sabemos que el tiempo está cerca. Y cerca puede ser otros 1000 años. Pero está más cerca que cuando Pedro. O sea, siempre está más cerca. Pablo creía que le iba a tocar a él el arrebatamiento. Bueno, pues nosotros debemos de pensar como si nos fuera a tocar y como si le fuera a tocar a la gente que está aquí. Así es de que, cuando menos un agua. Por eso es que compré de estos folletos. Cuando menos, dale un folleto. No te animas a hablarle, dale un folleto. Que te atendió en la mesa, mira, toma, léelo un rato. Nadie te lo va a tirar en la cara, nadie te va a decir nada. El de la gasolina, mira, tómale esto. Si le vas a dar 10 pesos a uno ahí en la esquina, pues aprovecha y dale un folleto. No lo puedes hablar, no sabes hablarle, dale un folleto, que el folleto hable. Por eso es importante todo esto. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios, ¿qué quiere decir sobrios? No solamente influenciados por drogas o alcohol, sobrios en cuanto a manera de pensar, tener un buen pensamiento. Dice Pablo, no os embriaguéis, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo prefiero que el Espíritu me maneje y no que el alcohol o las drogas me manejen. Por eso, sed sobrios. Y a donde quiero llegar. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Entre quiénes? Entre los cristianos. Entre nosotros. Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es bien interesante esta frase, y con esta voy a terminar. Dice, ante todo, o sea, está bien dejar el pecado, está bien dejar las concupiscencias, aún está bien predicar el evangelio, pero ante todo que haya amor entre nosotros. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Que si tú me has hecho daño por esto, o tú me has hecho daño por esto, o tú me has hecho daño por esto, si yo tengo amor, y amor no quiere decir, ay, ¿cómo te amo? No, amor quiere decir, realmente te amo. Y darle amor a alguien, si algo nos tiene, a mi esposa y a mí, después de tantos pleitos y tantos sombrerazos y tantas cosas, pues es el amor que nos tenemos. Es decir, decidimos, vamos a seguir juntos. Porque ganas tanto a ella como a mí de que hasta aquí, pero porque decidimos amarnos igual, decidamos amar al hermano. Por eso está dispuesto a sufrir. Es que tú no sabes lo que me hizo, no importa. Si tú amas, tú perdonas. Si entendiéramos lo que significa amar, no ser amado, porque todos queremos ser amados. Y es muy bonito. Cuando yo no conocía de Cristo, yo decía, es que nadie me ama, Dios no me ama. Siempre era mi pensamiento. Y por eso tantas cosas que hice y tantas cochinadas que tomé y viví. ¿Por qué? Porque yo pensaba, nadie me ama. El problema, yo no amo. Decía un amigo, ya no vengo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque nadie me ama. Y yo le dije, ¿y tú amas? Es que nadie me saluda. ¿Tú saludas a alguien? Se salía corre siempre ese hermano. Siempre se salía corre. Un día fui a buscarlo a su casa. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es que nadie me ama. Porque nadie me saluda. ¿Tú saludas a alguien? ¿Tú perdonas a alguien? ¿Y quieres que te perdonen?
Y a mí sí me gusta que me amen y que me apapachen. Y el día de mi cumpleaños que me hablen. Y el día de mi cumpleaños que me den un regalito. O sea, no estoy hablando por mí, estoy hablando por todos. Nos encanta eso. Bueno, da el paso y tú hazlo. Y si no lo hacen, no importa, tú amas. Por eso Pedro dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente. Ferviente es algo que está así, brotando. Ya llegó esta familia, hola, ¿cómo están? No estar esperando a ver si te saludan, ve y salúdalo. Y entonces vas a ver qué satisfacción. Que alguien te salude, que alguien te ame. El amor cubrirá multitud de pecados y vas a terminar viendo cada vez menos sus defectos. Padre, gracias te doy. Bendice nuestro tiempo. Bendice, Señor, esta hermosa palabra, no mía. Simplemente yo le doy vida aquí entre nosotros, pero es escrita por Pedro, dirigida por el Espíritu Santo. Y hoy, inspirada también por el Espíritu Santo. Que esta reflexión nos ayude. Y si podemos verla una y otra vez, esta predicación, que nos ayude, que sea de inspiración. En el nombre de Jesús. Amén.